Buenos días, buenos días. Este es un episodio más de Voces con Propósito. Fíjense que iniciamos nuestra segunda temporada con dos invitadazos que ahorita se van a presentar. Ella y él se van a presentar solita, para temas muy importantes que son, yo creo, de una importancia generalizada con respecto a las disciplinas y las ciencias de la salud. Entonces, este podcast va dedicado a las personas que se dedican al campo de la nutrición, a la psicología, a la psiquiatría, que atienden medicina interna también, endocrinología. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana de nosotros influye altamente lo que es la alimentación. La alimentación y todo lo que conlleva socialmente, culturalmente, emocionalmente, el tener que estar frente a un acto que es de cuidado y de autocuidado, pero que también puede ser o puede convertirse en un problema de atención de la salud mental. Entonces me acompañan el día de hoy. Empezamos por acá. Hola, buenos días. Muchas gracias, Mariel, por la invitación. Soy Griselda Galván Sánchez. Soy psiquiatra y terapeuta especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Muchas gracias otra vez por la invitación. Yo soy el doctor Armando Carvajal Lor. Soy médico psiquiatra también y especialista en trastornos de conducta alimentaria. Muy bien, muchas gracias a los dos por acompañarme. Ellos vienen del Brock Center, ubicado en Ciudad de México, ¿verdad? ¿Estamos en Ciudad de México? Sí, así es. Nosotros tenemos un hospital de día, es decir, somos fervientes respetuosos de las guías de práctica clínica y tenemos abierto un hospital de día que es un tratamiento ambulatorio para pacientes con trastornos de la conducta alimentaria de Brook Center en honor a Hilde Brook, que fue una de las pioneras investigadoras, psiquiatra, psicoanalista, pediatra y endocrinóloga que formó toda esta investigación alrededor de la imagen corporal. Entonces, en honor a una mujer científica e investigadora y que siempre fomentó la atención adecuada y efectiva a los pacientes con trastornos de alimentación, ese es nuestro nombre, Brook Center. Muy bien, este centro, ¿hace cuánto está funcionando? ¿Cómo te integraste tú? A ver, ¿cómo te integraste tú? ¿Cómo llegas ahí? ¿O cómo desde tu especialidad también empiezas a interesarte en trastornos de la conducta alimentaria y llegas a este centro? Pues esa es una historia muy, muy bonita porque yo empecé en el segundo año de la residencia. Yo empecé a ser alumno de la doctora Galván. En ese caso ella me estaba supervisando, todas las semanas la veía, entonces ella estaba adscrita en la clínica en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y ya posteriormente pido una rotación para, ahora sí que en la clínica y seguir con la doctora Griselda Galván. Prácticamente yo en cuanto la vi dije, de aquí no me muevo, ¿no? Aquí me quedo. Y como esta parte la parte del interrogatorio, la parte de cómo algo tan vital para sobrevivir como seres, o sea, como seres humanos puede estar comprometido de esta manera que ponga en riesgo pues la vida de muchas personas, ¿no? Cómo se expresa su corporalidad y todo. Entonces a mí me empezó a llamar mucho la atención. Y seguí trabajando al lado de la doctora Griselda Galván. Ya luego hice un máster en trastornos de conducta alimentaria. Y yo me acuerdo muy bien el día, así que estábamos platicando, la doctora y yo. Y de repente me dice, Armando, quiero poner un hospital de día. Y yo, pongámoslo. Mañana. Yo, ¿me dice esto? Sí. Sí, vamos, lo hacemos. Lo empezamos a planear y la verdad es que es un proyecto básicamente, pues, que se siente muy, muy cercano, ¿no? Porque además de toda la unión de todos estos años de la especialidad, como poderlo ahora sí que ver y decir, como que es algo como muchísimo más formal que se va ahora sí que consolidando, ¿no? A lo largo de los años. Entonces ahí es como termino y creo que ha sido una experiencia bastante muy bonita, muy retadora, porque estamos como mucho más en contacto con las personas que si solamente las vemos como una vez a la semana. Podemos conocerles más, podemos estar ahí más y acompañarles en este, pues sí, sufrimiento, ¿no? Que tienen las personas que viven con un trastorno de conducta alimentaria. Como formadora, doctora, como formadora, y es algo muy importante porque este episodio va dedicado
como te digo, a los especialistas, a los que están dentro de las ciencias de la salud que mencionábamos al inicio. Como formadora, ¿qué tanto espacio ocupan los TCA en la formación de psiquiatras, en la formación de psicólogos, de nutriólogos, en la carrera de medicina? O sea, ¿qué tanto espacio ocupan los trastornos de la conducta alimentaria cuando nos están formando? Híjole, Mari, qué excelente pregunta. Casi nada. O sea, yo te puedo decir que desde el 2014 yo daba la clase para los estudiantes de medicina de la UNAM y era una clase. Una sola clase tenía yo que compactar todo lo que les quería transmitir y entonces les decía, a ver, doctorcitos, 2 cosas. Esto no es así y esto así. De verdad, lo que a mí me parecería que un médico general debería de saber de trastornos de alimentación, pero era una sola clase. En psicología te puedo decir que doy clases en el Tecnológico de Monterrey para nutrición y para psicología y también es un semestre, más o menos un mes, o si van por trimestres, pero son más o menos 5 o 6 clases. Pues no Un me módulo. alcanza. Y ahora, pues, bueno, yo la verdad me considero una entusiasta del conocimiento, me encanta dar clases y entonces pues ahí he ido medio enamorando a mis estudiantes y ahora algunos vienen a rotar con nosotros porque les digo, lo que nosotros hacemos aquí no se hace en otro lado, ¿no? Esto, compartir, acompañar, educar familias, porque no es nada más a los profesionales, tenemos que empezar a educar a nuestra población, el impacto y lo profundamente doloroso que es un trastorno de alimentación. Sí, sabemos que el paciente es el que más está sufriendo, pero el impacto que genera alrededor de su medio, yo creo que eso es algo que no vemos. No nos damos cuenta y si lo minimizamos al paciente y a las intervenciones de, ay, pues come bien y hace ejercicio, yo siempre les digo, me encantaría que se curara comiendo bien y haciendo ejercicio, pero no es así. Así es, o de las dietas, ¿no? Ayer estuve tomando unos talleres yo también y decían, si la dieta fuera algo que ayudara a la motivación, sería una terapia. Así es. Y no lo es, ¿sí o no? Está buena Sí, esa. está buena esa. Hay que registrarla Sí, como hay que nuestra, aunque la vamos a usar en otra parte. No nos las si ganen, la ¿eh? dieta fuera algo motivante, o sea, que nos ayudara en tu autoestima, Claro. fuera una terapia. Entonces era, bueno, yo sí me quedé así como que choqueada. Y esta formación, Armando, ¿ha sido interdisciplinaria, de lo que comentaba la doctora, o sigue siendo fragmentada? Eso es muy importante. Yo soy investigadora en línea interdisciplinaria. Hace rato les hablaba de qué disciplinas, ¿no? Pero sigue siendo interdisciplinaria. ¿Es interdisciplinaria ya o es fragmentada? Cuando yo tomé la formación específica para esto, sí lo viví como no interdisciplinaria. O sea, sí es este mensaje que no fomenta el trabajo en equipo, ¿no? O sea, así yo lo viví esta formación, pero yo también venía de otra escuela, ¿no? En la cual sí es importante, cada quien a lo suyo, cada quien tiene que hacer esto, todos trabajamos en equipo y ya en lugar de ser multidisciplinario empezó a ser multidisciplinario e interdisciplinario. Entonces yo me considero que mi formación a lo largo de psiquiatría y el trabajo en equipo, yo sí lo tengo en mi cabeza como inter, ¿no? Pero sí mucho podría ser, y creo que lo vemos, ¿no? A veces en ciertos casos que llegamos a compartir en la clínica, que de repente o solamente alguien se queda el caso, o solamente alguien piensa que lo va a poder como todo. Entonces, sí son historias y que seguimos escuchando, ¿no? Lamentablemente, a pesar de que en todos los artículos mencionan que es un trabajo interdisciplinario. En este contexto, doctora, ¿cuál es la gran diferencia entre conocer el diagnóstico, que es una de las conferencias que van a hablar ustedes el día de mañana, entre conocer al diagnóstico y ya empezar a sostener al paciente, o sea, empezar el tratamiento con el paciente? ¿Qué camino hay ahí?
Bueno, conocer el diagnóstico, yo siempre les intento transmitir a mis estudiantes, a mis colaboradores, no es lo más importante. O sea, el diagnóstico lo que nos ayuda es a organizarnos, ¿no? Si yo le digo a Armando, oye, vamos a evaluar a una paciente con anorexia nervosa, él ya sabe más o menos qué hay detrás, ¿no? Es para clasificar, pero permite como tener un panorama inicial de qué especialistas vamos a requerir, qué intervenciones vamos a usar y cómo va a ser el abordaje con la familia, ¿no? Y partir del diagnóstico hacia la intervención, bueno, pues es un camino que se va adecuando a las necesidades del paciente. ¿Por qué? Pues porque desde nuestra perspectiva, nosotros vemos más la intervención como una intervención transdiagnóstica. Es decir, yo puedo ver un paciente que inicia con todos los síntomas de anorexia nervosa y si permanece mucho tiempo en la enfermedad, probablemente va a cambiar de diagnóstico. Entonces, es importante conocer los diagnósticos para organizarnos, sí, y la intervención siempre va a ir enfocada a las necesidades del paciente y la familia. ¿Por qué? Porque ahí es bien importante darnos cuenta que no todo el mundo está listo para recibir el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? A mí, la verdad, pues muchas veces me han dicho que soy muy ruda cuando entrevisto a alguien, pero si tú vas a consulta conmigo, yo te voy a decir cuál es tu diagnóstico y qué es lo que se va a hacer. Tú puedes estar no de acuerdo, válido, pero la intervención temprana y el diagnóstico temprano hacen una gran diferencia en el pronóstico. Entonces, si de mí depende que tú sepas que tienes anorexia nervosa, bulimia nervosa, TERIA o atracón, en ese momento te lo voy a decir y te voy a decir qué es lo que de acuerdo a la evidencia científica se tiene que hacer. No depende de mí que eso se haga, pero creo que ahí va enfocado la intervención temprana relacionado al diagnóstico. En las primeras palabras que nos mencionabas, hay una frase que usamos aquí nosotros mucho aquí en Psicoeducarte, que es el diagnóstico, la etiqueta dura lo que dura la conducta, ¿no? Entonces a veces otra frase, estamos filosofando. El diagnóstico dura, la etiqueta dura lo que dura la conducta, ¿no? Entonces sí es importante, como dices tú, decirla, esto es lo que tienes, o sea, esto es lo que me dicen los test, mi análisis, la entrevista, esto es lo que tienes y eso es cómo se va a trabajar. Pero también, como dices, si duras tanto tiempo con esto, pues entonces ya vas a tener, pasas a tener otra cosa, o sea, pasas a tener otra cosa. Entonces, dura el diagnóstico lo que dura la conducta, sobre todo en estos temas, ¿no? de salud mental. Porque también es importante mencionar que siempre está como ahí el estigma de que tengo un trastorno de alimentación, nunca me voy a curar. No, eso es una mentira. Y si yo voy a una consulta y me dicen que nunca me voy a curar, pues ya parto mal de ahí porque ¿para qué lo hago? Si esto nunca se me va a quitar. Eso es una mentira. Los trastornos de alimentación siempre tenemos que buscar la recuperación total, que sí es posible. Entonces, es parte de cambiar esta perspectiva, ¿no? De dejar de negar que está ahí y que no es la adolescencia, no es la edad, no es una etapa, no, es una enfermedad con una base neurobiológica, con cambios conductuales, fisiológicos, y lo que tenemos que hacer es atacarla. Yo siempre, cuando entreno a los papás de cómo le vamos a hacer en casa, digo, pues ni modo, a la hora de la cena nos vamos a agarrar a catorras con la enfermedad. Con la enfermedad. Sí, o sea, hay que cambiar este diálogo y esta información a hacer que nuestro paciente y su familia se sientan seguros de enfrentar la enfermedad. Eso es la gran diferencia y quitar estos estigmas, porque lo que decimos, el paciente escucha atípica, no me voy a curar, pues ya nuestros pacientes neurobiológicamente tienen una visión de que prefieren abandonar las cosas antes que fallar. O sea, eso es algo que ya sabemos en base a la neurobiología. Y si yo estoy continuamente diciendo cosas que lo van a hacer abandonar o sentir que va a fallar, va a dejar el tratamiento. Por eso los tratamientos para trastornos de alimentación tienen índices de abandono muy altos, arriba del 30%. ¿Por qué? Porque yo te lo digo como mamá, uno nunca quiere que su hijo esté enfermo. Uh-huh. Entonces, si yo le digo, no, pues aquí el tratamiento es de 1 año y por ahí sale un gallo que no, hombre, yo en 2 semanas te la dejo como nueva, pues claro, yo me voy con la de 2 semanas. Pero eso no es así. En la ciencia nunca se ha reportado un tratamiento que en 2 semanas un paciente de trastornos de alimentación se recupere. Eso no es cierto.
Entonces, hay que saber realmente lo que hay y perderle el miedo a la información y preguntar. O sea, empezar por preguntar, bueno, tú haces intervenciones de trastornos de alimentación, bueno, ¿y cómo te entrenaste? ¿Cómo yo sé que tú tienes una intervención adecuada? ¿Y Ujú. cómo me demuestras tú que me puedes dar lo que yo necesito? Porque para Armando y para mí siempre es importante que el paciente sepa que nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos por él. Y si él no se mejora, el que falla es el tratamiento, no es el paciente. Esos pacientes de, no, es bien difícil. No lo estás alcanzando. No tenemos la preparación y también reconocer, no somos infalibles. Yo amo lo que hago, soy un entusiasta de mi trabajo, de mis estudiantes, de mis colegas, de mi equipo, y también sé que va a haber pacientes que yo no soy para ellos, Ujú. ni nosotros, ¿no? Que tenemos nuestros límites Así también, es. ¿no? Sí. Nuestros límites. Y pasa en varios casos y con diferentes trastornos, ¿no? O sea, las personas que atendemos, por ejemplo, TDA, las personas que atendemos, sabemos hasta cuándo y hasta dónde. O esto combinado con esto, yo no pudiera, pero esto solo yo sí pudiera. Y pienso que eso es ser muy honestos y honestas a nosotros mismos y mismas y también hacia los pacientes. Como creo que a veces, pues no sé, un médico, alguien que me diga, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar esta intervención por esto, hasta se aprecia más, ¿no? En el hecho de sentirme, incluso también como profesionales de la salud, como también saber que, no sé, que no lo hacemos todo, pero esta sinceridad de tener, honestidad, perdón, como hacia la otra persona y decir, lo que tú tienes de verdad, mira, yo no soy la persona, creo que eso a mí, en mi experiencia, me ha tocado como que salen más agradecidos de un principio y dicen, muchas gracias. O sea, muchas gracias, familias y esto. Y está bien porque en ocasiones ya vienen, pues, de muchos años de personas que les dicen que sí, que sí, que sí. Y es algo que yo les digo, si llega un momento en el cual yo ya no puedo alcanzarte, te lo voy a decir porque no quiero estarte ilusionando con algo. ¿Mm? Y eso me ha funcionado bastante. Ujú. En este contexto que estás retomando, quisiera preguntarte, en los últimos años, o sea, no te quiero decir 5 o 10 para atrás, no. En los últimos años, tú ahí piensa en más En o mis menos últimos años. en los tuyos, en los últimos años, ¿cuáles han sido estos cambios en el abordaje del TCA? O sea, ¿qué se hace ahora que no se hacía antes? ¿O qué deberíamos de estar haciendo ahora que no estaríamos haciendo antes? Y hablo también de estos modelos donde se involucra más a la familia, porque antes era el paciente contra la enfermedad, era un sándwich, ¿no? El paciente, el terapeuta, la enfermedad, el psiquiatra, el paciente de la enfermedad, y no estaba la familia, ¿no? Y ahora vemos modelos más psicoeducativos hacia la familia también. Eso como un ejemplo. Entonces, ¿qué ves ahora tú que hay en el abordaje o desde el Brock Center también lo puedes decir, del abordaje a los TCA que no se hacía y que se debería de estar haciendo más? O sea, ¿cuál es la ruta? Pues lo que a mí me ha tocado en esos últimos años es, por ejemplo, incorporar, eh, voy a poner un ejemplo, ¿no? Como casos, por ejemplo, muchas veces sabemos que un trastorno de conducta alimentaria no viene solo, ¿no? O sea, puede venir con trauma, con consumo de sustancias, con trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, lo que, lo que hemos visto, ¿no? Y parte de que nos supervisa a nosotros empieza a crear como una nueva modalidad de psicoterapia donde a estos pacientes que antes, por ejemplo, se curaba el trastorno de conducta alimentaria, pues luego salía las sustancias, ¿no? O luego el trauma. Era como a ver de dónde sale el topo, ¿no? Así. Entonces empiezan a incorporar desde una perspectiva de la DBT, como todas las conductas que ponen en riesgo a esta persona y lo vamos a trabajar desde la primera etapa. ¿Sí? Entonces, ese es como un cambio porque en ocasiones hay algunas intervenciones que no pueden abarcar todas las necesidades que tiene esta persona enfrente, ¿no? Entonces, ese es un cambio que ya he notado desde la parte sensorial, la parte de vamos a tratar todo desde un principio y no primero curamos otro y luego otro, ¿no? Porque al final, pues la vida de la persona va pasando, ¿no? Otro cambio también podría ser esta parte de, igual lo que yo he leído, la parte de incorporar tratamientos, lo sensorial, por ejemplo, es algo que se ha ido como integrando, ¿no? Digo, no llevo muchos años en el área, pero sí lo he leído. No, y lo suficiente Ajá. como para poder
¿Me entiendes? Ujú. Intervenir también con esto. Ajá, ¿no? para intervenir. No sé, ¿tú qué más le agregarías? Bueno, yo creo que lo más nuevo es que se ha cambiado esta perspectiva que duró muchísimos años, desde que en 1887 Charcot dijo que la parentectomía era lo que curaba a los pacientes, pues eso hizo que los papás, sobre todo las mamás, fueran culpadas del trastorno de alimentación por años, ¿no? Y entonces después viene Janet Treasure y James Locke en el desarrollo de estas intervenciones familiares, que en realidad el nombre es diferente de acuerdo a la escuela donde se formó, el método Mausley o el Family Based Treatment, y son intervenciones donde los clientes son los papás y donde tú entrenas a los papás para que ellos aprendan a manejar los síntomas de la enfermedad en casa. Yo siempre les digo, a ver, este es un modelo de atención donde yo te voy a ayudar a que tú hagas lo que yo hago aquí en tu casa. ¿Por qué? Porque tú eres el experto en tu hijo. Yo no, o sea, hay algunos papás que me dicen, Gris, llévatela. ¿Cómo que me la lleve? No, pues yo ya tengo 2, ya no puedo más, ¿no? Entonces, no se trata de que yo como profesional, yo soy la única que... No. Esta es una intervención donde tenemos que fortalecer a esos papás atormentados y amedrentados por la enfermedad a que vuelvan a posicionarse y a ponerse a cargo en el cuidado de su hijo. Entonces, ese es el gran cambio, ¿no? Antes estábamos como muy aleccionados a que, tiene anorexia nervosa, lo más común, se tiene que hospitalizar. No, También. ahora el 90% de los casos se tienen que recuperar en atención ambulatoria. Ya, si yo veo que ahí voy 4 semanas y no voy mejorando, bueno, se sube del nivel, el primer aumento es hospital de día y después tratamiento residencial. Eso es un gran cambio, pero aquí en México a la fecha hay algunos pacientes que lo que quieren es hospitalizar a su paciente, porque dicen, no, es que ya no puedo, ya lo hemos intentado todo, ¿qué es todo? Muchas veces ni siquiera han visto un especialista en trastornos de alimentación, vieron un pediatra, un gastroenterólogo, un endocrinólogo y no se mejoró. Bueno, pues no tiene nada de atención, ¿no? No has empezado, estás en el punto cero, aunque tengas 5 años viendo el problema frente a ti, ¿no? Así es. Exacto. En este contexto o en este sentido, ¿estamos llegando tarde o estamos con detección temprana? O sea, ¿cómo va eso? Pues mira, de acuerdo a lo que se reporta en SANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y que se hace periódicamente, tenemos un montón de conductas alimentarias de riesgo. Más o menos el 60% de las adolescentes menores de 12 años ya tienen una preocupación por sentirse gordas o por ser una persona gorda, y la detección temprana estamos por los suelos. O sea, es muy triste ver que en los profesionales de salud no queremos creer que esto es una enfermedad. Yo te comparto con muchísima tristeza que una vez, hace varios años, un pediatra me mandó una carta diciéndome que mi paciente no tenía anorexia nervosa y que él me la firma. Y entonces, pues ese día sí me desconecté. Hice unas llamadas. Con justa razón. Con justa razón. Y entonces agarré un bonche así de artículos, le subrayé con todo gusto al doctor la evidencia científica para que no perdiera el tiempo, ¿no? Sí. Y le contesté y le dije, doctor, me apena mucho llevarte la contraria. Pero aquí tú puedes leer y esto es lo que tiene nuestro paciente. Está bien si tú no lo quieres creer, yo no voy a dejar de hacer mi trabajo. Y te puedo decir con mucha tristeza que aunque yo sí soy una entusiasta de que la gente se prepare, que cada vez tenemos que haber más especialistas conectados y centrados en una atención eficiente, eso no está sucediendo. Porque todavía hay muchos especialistas que, pues no quiere comer, ahorita le vamos a dar algo que le provoque, le estimule el apetito. Bueno, sí, es parte de lo que se puede hacer, pero no es todo.
es acá, es la familia, es la conducta, es la emoción. O sea, nosotros siempre les explicamos a nuestros pacientes que el trastorno de alimentación es la punta del iceberg. Bueno, si yo quito la punta del iceberg, ¿qué va a pasar? Ahí es donde viene Va a la... emerger, ¿no? Exacto, pero ahí está el verdadero problema. Entonces, dejar de vomitar, subir de peso, eso no es la intervención total, es parte de... Y es ahí donde yo creo que se falla y donde no hay personal suficientemente preparado, porque ya se quita eso y ya. Pero eso se vuelve una puerta giratoria. Pues a mí me quitas el atracón, por ejemplo, pero luego no me das herramientas para luchar con lo que va a surgir, ¿qué va a pasar? Voy a recaer. Ya no vomita, pero bueno, pero ahora qué hace, Pero ahora ¿no? qué hace. Ahora- Justo. Ajá. Ahora qué Ahora- hace el alcohol, Exacto, el sí, uso de sustancias, sí. ajá, sí. O sea, hacia dónde se fue, ¿no? Viéndonos ya a una parte más social también, a una parte más social y también desde lo emocional, quisiera que lo abordáramos. ¿Qué conductas o qué, bueno, vamos a hablar no de conductas para hablar un poquito más para nuestra comunidad ahora, un poquito más general, que hemos normalizado, ¿sí? Que no nos permite un diagnóstico oportuno, como ciudadanos, como mamás, como papás, como jóvenes, como adolescentes, como adultos. ¿Qué tenemos muy normalizado? Que, bueno, esto no es un TCA, esto es un modus vivendi, o sea, que quiera ser delgada, ¿no? ¿Qué importa? Se está cuidando, ¿no? Yo pienso que hemos normalizado mucho el simple hecho, por ejemplo, las dietas, ¿no? El estar comiendo limpio, el hacer ejercicio, el no escuchar también tu cuerpo, hemos normalizado tanto incluso el hecho de no aceptar que nuestro cuerpo va a cambiar y que tenemos que hacer todo lo posible para que no cambie, porque yo me meto a mis redes sociales y es como me salen y me salen y me salen cosas de comida y me salen de cómo comer más limpio y me salen, o sea, y el algoritmo pues está haciendo su trabajo. Cada ¿no? día, Pero, incluso saliendo de la consulta te salen ajá, más, te porque si salen. ese es tu tema, más. Ajá, entonces creo que hemos normalizado el hecho de no permitir a nuestro cuerpo envejecer incluso de una manera digna, ¿no? Por ejemplo, que me sale una arruga, ok, entonces me voy a hacer eso. No, ya me salió esto, me voy a hacer tal. No, ya subí tantito, entonces tal. O incluso hemos normalizado mucho estos temas en el cual creo que la gente no mide el impacto, y puede ser que no sepa, pero no mide el impacto que puede tener una conversación alrededor del cuerpo, ¿no? Es bien común escuchar, y yo amo si mis amigos escuchan esto, ¿no? Pero es muy común escuchar que de repente están hablando de sus cuerpos, están hablando de lo que comen, de lo que no comen. Yo digo, pero no se están dando cuenta que uno se está alimentando al otro, ¿no? O sea, como que, ¿por qué? ¿No? O sea, creo que hemos Y normalizado luego, ay, qué mucho. aburrido. No se puede hablar Ajá, enfrente de ti de esto. porque luego también la persona que no come de una manera, o sea, la persona que no está a dieta, es a la persona que le dicen, no, estás mal. En un círculo donde todos están a dieta, pero luego llega la persona que no está a dieta, que está haciendo el mejor esfuerzo como para mantenerse, ahora, bueno, sin recuperación o libre de estas etiquetas, lo empiezan a castigar y digo, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? ¿No? O sea, ¿por qué vas a castigar eso? ¿Me explico? ¿O por qué estas personas van a estar mal? Y luego si la gente entendiera un poco que no hay felicidad completa, y eso a lo que voy, porque, ok, estás con una forma de cuerpo, digamos, robusta, y luego ya obtienes el cuerpo que tú soñaste dentro de tu ideal corporal, y entonces ya estás más delgada, porque ahora nos estamos achicando, ¿no? Ahora estás más delgada, pero ahora resulta que se te colgó la piel de un lado, ahora resulta que tienes flacidez del otro, ahora resulta que como estás más delgado, se te nota más la arruga, y entonces te vas al siguiente paso, y luego al siguiente paso, y es un sin vivir, ¿no? Esta constante intención de hacernos sentir de que nuestro cuerpo está en falta de algo, ¿sí? Y estoy hablando de estar siempre consumiendo algo, algún polvo, algún líquido, alguna proteína, algo. Y también estos lenguajes de desintoxícate, jugo verde, el rejuvenecimiento, la reactivación celular. Entonces, somos un mercado, nuestras inseguridades son un mercado, ¿sí? Y constantemente nos llega este mensaje de
¿Qué te hace falta? Ya tienes 40, algo te tiene que faltar. Ya tienes 45, te faltan más cosas. Tienes 50, no, te faltan 20 cosas. Hay que suplementarte, hay que hacer esto. Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando arraigamos todo este discurso de que nuestro cuerpo vive en falta? Que nuestro cuerpo no tiene esta capacidad de recuperarse, de equilibrarse, que es una máquina súper poderosa, ¿sí? Y eso lo hemos olvidado. No nomás con la suplementación. Hablo también del discurso que hemos arraigado, de estar constantemente en falta, buscando, en la búsqueda de qué es lo que sigue, con respecto a la edad, el edadismo, con respecto a la pubertad. O sea, no vivir etapas, pero sobre todo estar en falta. ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Qué es lo que nos está dejando el vacío este? Pues yo creo que es una situación bien importante reconocer que la industria del wellness, de la pérdida de peso y del ideal de delgadez son las industrias más poderosas, las que más dinero ganan. 40,000 millones de dólares al año en Estados Unidos. Entonces, bueno, si yo quiero venderte algo, te tengo que convencer que tú lo necesitas. ¿Cómo te convenzo que entres en esta locura? Pues todo el tiempo, más dirigido hacia las mujeres, te hago sentir que no eres suficientemente bonita y que no eres suficientemente delgada. ¿Por qué? No me importa tu salud, lo que me importa es vender. Y entonces cada vez hay mayor presión y eso lo vimos tristemente en la pandemia, cómo afectó en nuestros adolescentes al estar más tiempo en pantallas. Entonces, es el mensaje que continuamente nos dan a las mujeres, más dirigido a las mujeres, pero los hombres no están excluidos, que no eres suficiente en lo que estás, así como estás, ¿no? Que no estás perfecta porque no tienes el diente totalmente blanco, porque no tienes el pelo lacio, lo tienes chino o lo que sea, ¿no? Es convencernos que no somos suficientemente bellos o bellas así como estamos. Entonces, ahí viene un aspecto importante de la enfermedad. Los pacientes que vemos nosotros neurobiológicamente y temperamentalmente tienen una mayor susceptibilidad a la crítica y algo que se llama sentimiento de ineficacia. Estas dos cosas asociadas a la presión va a facilitar que el trastorno se presente. No quiere decir que a fuerzas, ¿no? Pero son 3 factores de riesgo que se combinan. Entonces, la percepción de esta necesidad de mantenerme continuamente bien aparece más fácil en las personas que tienen estas características. Y ahí, pues, si está reforzado por el medio, si además vivo en una familia donde es muy importante la apariencia, donde todo el mundo se está criticando, donde hay malos hábitos de alimentación, tengo depresión en la adolescencia, tuve problemas de alimentación en la infancia, fui víctima de bullying, de acoso sexual, un montón de cosas que son todos los factores de riesgo, eso va a aparecer. Y ahora sí que el detonante, pues fue el factor cultural, pero ya hay una mezcla de factores previos. Sí, ya como en un espíritu ya más vulnerable, ¿no? O sea, Así te es. vulneraron diferentes situaciones de la vida. Ahora con este proyecto, este modelo de interseccionalidad de la UNESCO, ¿no? Que habla cómo desde distintos aspectos nos convertimos en un ser vulnerable, ¿no? Antes decía, no, pues es que es mujer, es vulnerable. No, la UNESCO dice, ahora no es ser mujer, es que eres vulnerable, ahora es ser mujer, vivir en zona rural, aparte de pertenecer a una etnia, aparte de esto, aparte de otros. Ya va a haber un conjunto de factores que te van a llevar hacia un camino de vulneralización, digamos, ¿verdad? De vulnerabilidad. Esta parte que quisiera que quedara no de lo nuevo, pero sí de cómo se está abordando. Tengo un TCA inactivo. Tengo un TCA activo. Si estamos hablando de una verdadera recuperación, entonces, ¿por qué se sigue usando en el discurso de estar inactivo el TCA, pero lo tienes? O sea, te pertenece, está en ti. Entonces, ¿ayuda o no ayuda en esta parte de la recuperación? Entonces, el paciente siente que su tratamiento está inconcluso o que está concluido, pero está latente. O sea, ¿hacia dónde deberíamos de llevar este discurso? Yo pienso que lo deberíamos de llevar a la recuperación total, como me recuperé. O sea, creo que el hecho de lo tengo inactivo, lo tengo activo, es parte también de esta narrativa en la cual las enfermedades, bueno, el trastorno de conducta alimentaria no se cura, ¿no? Y ya sabemos que no es así, ¿no? O sea, sabemos que también a lo largo de los años que una persona
sea, conforme van pasando el tiempo, está recibiendo una intervención, empezamos a ver mayores porcentajes de recuperación, ¿no? Entonces, lo activo, lo inactivo, pues no, porque no es como que yo decido, me quiero activar mi TCA. No, creo que es parte de este discurso que las personas no se recuperan o que también forma parte de, ¿cómo lo podremos decir? Como de su personalidad, hay algunas personas, ¿no? Y decir no, porque en realidad un tratamiento dirigido al trastorno de conducta alimentaria es que la persona recupere su identidad o que cree una nueva persona, ¿no? Yo pienso que sí lo tenemos que cambiar, yo pienso que tenemos que decir, me recuperé, estoy en tratamiento, porque eso es más descriptivo que activo e inactivo. A ver, ¿qué es activo, qué es inactivo? ¿No? Como que pienso que podríamos cambiar la narrativa a lo más descriptivo. Y ahorita que estás tú hablando de eso, ¿qué mensaje tú le darías a las familias que se quedan con ese miedo? ¿Qué sigue para las familias, no? Aquí vienen familias a psicoeducación, han venido familias completas, el abuelo, el tío, la vecina, el novio, la novia, ¿no? Después de un periodo de internamiento de su familiar, por ejemplo, y nos dicen, Mariel, pero es que hablamos de ella la hora de la comida, ¿hablamos de la comida o no hablamos de la comida? Ella me pidió más, ¿le doy más o esa fue su ración? Alguien que, por ejemplo, estaba transitando por atracones, ¿no? O Mariel, tengo que estar anotándole a su psicólogo de la persona que comió, que no comió. O sea, les entra un miedo también, viven con miedo. Y después de la recuperación, yo veo cómo se sostiene ese miedo, ¿no? Que no hay una buena relación con la comida o con este proceso. En la parte de estar ya del otro lado, ¿no? De que ya no es un paciente con TCA, su familiar, y sostienen el miedo. Yo ahí comentaría lo siguiente. Primero, validarles este miedo, ¿no? O sea, creo que vienen desde un aspecto de decir, como un momento de crisis, ¿qué va a pasar? ¿Qué esto? ¿No? Pero la información y la psicoeducación es lo que puede empezar a disminuir este miedo y esta culpa que sienten las familias. Entonces, yo sí pensaría que es lo que sigue es, a ver, es un momento como de recrear esta nueva dinámica, esta familia, y también ahí, bueno, pues qué es lo que hacemos mucho en nuestro trabajo es educarles de que esto es posible, validarles, decir, a ver, creo que no es como que termine un internamiento y ya se curan, ¿no? Sino acompañar también a estas familias para que sientan que no están solas, ¿no? Y que no están solos. Y lo que hemos visto es que conforme se les va dando la confianza, se les va regresando como su confianza, su seguridad, vamos trabajando con el miedo, esto empieza a disminuir, ¿no? Creo que la información y psicoeducación hacia las familias va a ser algo como, bueno, de lo principal, ¿no? Muy importante. ¿Y qué es? O sea, bueno, ahorita quiero retomar un poquito también esta parte de la reconceptualización o la forma en la que tú ves esto de la anorexia nervosa atípica, ¿ok? Quisiera que hicieras un poquito más hincapié en esta percepción que tienes de ese concepto, porque se ha manejado y se maneja, ¿no? Entonces, ¿por qué tú lo reconceptualizas? O a partir de qué tú dices, no, ¿por qué dicen atípica, no? Bueno, este concepto de anorexia nervosa atípica es parte de los trastornos de alimentación sin especificar. O sea, los trastornos de alimentación sin especificar son trastornos que les falta un criterio. Y entonces la anorexia atípica tiene todos los criterios, o sea, una pérdida significativa de peso, un miedo mórbido a engordar y una distorsión de la imagen corporal. El problema es que el paciente no está en desnutrición, está en peso normal o en sobrepeso o en obesidad. ¿Se puede tener el diagnóstico de anorexia típica en cualquier cuerpo? Sí. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros damos ese diagnóstico bien estructurado, lo que escucha el paciente es, no lo hiciste suficientemente bien. Y muchas veces eso va a alimentar a que el paciente siga incrementando la intensidad y la frecuencia de las conductas hasta que tenga anorexia típica. Ahora sí ya estoy enfermo. Sí. Pero los estudios han demostrado que un paciente con anorexia típica versus un paciente con anorexia típica tienen las mismas alteraciones o complicaciones médicas, el mismo riesgo de comorbilidad médica y el mismo riesgo de complicarse. A veces
En algunas poblaciones, cuando se estudia pacientes con diagnóstico de anorexia típica que vienen de un proceso de obesidad, esos pacientes suelen tener más complicaciones médicas que una anorexia típica. Entonces, por eso se plantea la forma de quitarlo atípico y solamente sea anorexia. Incluso en los congresos de la Academy of Eating Disorders se ha discutido. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo a nuestros pacientes al ponerle una etiqueta de que no estuvo tan bien, ¿no? Porque esa es la personalidad de nuestros pacientes. O sea, tenemos que entender que las intervenciones no vienen de la experiencia. O sea, no porque, yo tuve un trastorno y me voy a recuperar, eso me da la expertise. No. Las intervenciones se han diseñado en base a los estudios biológicos, de neuropsicología, de conducta, de factores de riesgo, y es así como se diseña una intervención que sea efectiva. Eso es lo que tenemos que conocer, y esto es lo que da parte a dejar de utilizar este término, es decir, lo que tú tienes es anorexia por esto, y esta es la intervención que se tiene que hacer. Muy bien, ya para casi cerrar, hay un tema que me apasiona, no debería de existir ese tema, pero es algo que a mí me gusta mucho abordar, y viene desde este activismo en contra de un sistema gordófobo, ¿no? O sea, de la gordofobia, el gordo-odio, sobre todo en países como Argentina, por ejemplo, ha habido mucho activismo dentro de esto. Entonces yo quiero hacerles una pregunta a los dos. Que a mí constantemente también me ha resonado, porque recibo mensajes al respecto cuando hablo de gordofobia y de gordo odio y de no hablar de los cuerpos. O sea, de los cuerpos no se habla de ninguno, ¿no? Y si vamos a hablar del nuestro, que sea desde el afecto y la responsabilidad, porque también a veces nos ponemos hasta nombres de animales, parezco vaca, me veo como coche, me veo como... Entonces, también no, es mi cuerpo y no por eso voy a hablar de él como hablo, no maltratarlo y tal. Entonces, cuando hablo de gordofobia, viene mucho esto, me hablan los médicos o hablan al programa, por ejemplo, a la mesa de psicología. Ya estás romantizando la gordura en un país donde la obesidad está en tanto porcentaje tal. Yo recalco, no estoy romantizando la gordura, lo que no estoy romantizando es que tú le enjuicies a una persona por su tipo de cuerpo y no respetes la diversidad corporal. O sea, eso es algo desde ahí. Entonces, este sistema que tenemos en México de no reencontrarnos con la diversidad corporal, o sea, ¿hacia dónde nos ha llevado y cómo ha impactado eso en los TCA? O sea, yo quiero que la gente haga una relación entre lo que hacemos y lo que construimos culturalmente y socialmente con este trastorno de salud mental, porque parece que no lo tienen relacionado. Y como decía la doctora al inicio, no es que antes decían que la mamá tenía la culpa por el ejemplo que daba, por la forma de alimentación que tenía en su casa, etcétera, porque no se le atendió al hijo en edad temprana, ¿sí? Pero este discurso que tenemos en contra de los cuerpos robustos, ¿cómo nos impacta a nosotros, a las personas, al grado de ser uno de los factores, porque hay varios factores que inciden para un TCA? Pues además de ser uno de los factores que lo puede incitar, también es un factor mantenedor. O sea, creo que la gente no se está dando cuenta que ese discurso es un factor que puede mantener un diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria. O sea, yo les pregunto, ¿qué pierden con poder aceptar eso? O sea, ¿qué perdería la gente si dejamos de hablar de eso? O sea, ¿qué perdería en lugar de decir gordo? O sea, que empecemos a ser más descriptivos, ¿no? ¿O qué podría perder las personas si se ponen a pensar en el daño que le pones al otro? ¿No? O sea, creo que es un factor muy importante porque es un factor que mantiene, ¿no? Porque es una persona que está en recuperación, decir, si me recupero, ¿cómo me van a tratar los demás? Y juntando todas las partes neurobiológicas, son personas muy sensibles que se fijan, que escuchan cosas que incluso uno no podría notar. Entonces creo que no estamos romantizando, es simplemente que se hagan responsables de sus palabras, ¿no? Y que va a tener un impacto. Así es. Incluso hace poco estaba hablando yo con una consultante de que ella se levantó de un restaurante, ahorita hablando de esa sensibilidad, porque en otra mesa estaban hablando un grupo de mujeres del cuerpo, de la cultura de la dieta, de yo voy a pedir más poquito, yo vengo de ayuno, necesito pedir más. Y ella se levantó del restaurante y se fue. O sea, ya con una hipersensibilidad al tema. Claro. Al tema. Doctora, pues ya la última pregunta.
¿qué definitivamente nos faltaría a nosotros como sociedad? ¿Sí? Más que desde la psicoterapia. Mejorar, trabajar, hacer más activismo, digamos, que contribuyera a la disminución de estos trastornos a cualquier tipo de edad. O sea, que como comunidad pudiéramos cambiar, cómo podemos incidir uno a uno y sumando para que esto baje. O sea, ¿en qué te puedo ayudar yo como terapeuta, como madre, en que tú que eres doctora en esto, especialista en esto, en qué te puedo ayudar? Pues mira, Mariel, yo creo que más que disminuir, a mí me gustaría que nos ayudaras a que más gente llegue a atención. Para mí no es que haya menos, sino que se atiendan, que se diagnostiquen y se atiendan de forma temprana. ¿Por qué? Porque si lo vemos en cuanto a prevalencia, más o menos es menos, o sea, tomando todos los trastornos de alimentación es menos del 5% de la población mundial. Eso es lo que se reporta en los estudios de pacientes ya diagnosticados y en tratamiento. Pero si lo aterrizamos a la gente normal, una de cada dos personas conocemos a alguien con un trastorno de alimentación. Y esos son gente que no llega a tratamiento. Entonces, más que disminuir, yo creo que tenemos que fomentar la educación, tenemos que mejorar la comunicación, enseñar a los profesionales de la salud a detectar. O sea, yo siempre les digo a los gastropediatras, ahí hay un montón de pacientes con TERIA que nunca llegan con nosotros, ¿no? A los especialistas bariatras de pérdida de peso, ahí el 30% de tus pacientes tiene trastorno por atracón o bulimia. Y en todas las alteraciones gastrointestinales, la desnutrición, ahí hay pacientes con anorexia nervosa y no llegan. Y no queremos que se minimice lo que está pasando porque son enfermedades terribles que generan que las personas que no lo superan tengan una calidad de vida espantosa. Yo les digo a mis pacientes, mira, yo ahora ya tengo pacientes más grandes que yo, que empezaron como tú a tus 12, 13 años y ahora más grandes que yo, que crees tan igual que tú. Si se casaron, ya se divorciaron. Si estudiaron, no trabajan en lo que estudiaron. Si tuvieron hijos o no los tuvieron para no perder la figura o no están a su cargo porque no están competentes y lo que hacen es seguir viviendo en casa de sus papás, haciendo todo lo que la enfermedad les dice. Claro, hay un riesgo de muerte en nuestros pacientes, sí. La anorexia nervosa es la segunda causa de muerte en enfermedad psiquiátrica. Y de todos modos, ver este panorama, sí no se murió, pero ver la vida que tiene, es espantoso. O sea, los trastornos de alimentación quitan las experiencias de vida, roban la vida, es como un novio tóxico, con una pareja espantosa y una relación destructiva que termina por destruirte a ti. Entonces, para mí, más importante que disminuir es empezar a hacer conciencia en nuestro país que estas son enfermedades que se tienen que tratar de forma especializada y en conjunto con la familia. Y ya después, luego, ojalá, ¿no? Logremos eso y luego vemos cómo lo bajamos, porque sí hay intervenciones, hay que hacer mucha prevención y eso es lo que ahora nos estamos enfocando, pero ahorita hay que hacer que la gente llegue a un tratamiento certificado, de verdaderos especialistas y de forma interdisciplinaria. Híjole, pues qué tristeza porque bueno, se necesitan muchas voces haciendo lo mismo, ¿no? Yo siempre digo, Mariel, pero ese tema ya se dijo, ya se habló. Necesitamos miles de personas haciendo lo mismo, o sea, miles de personas haciendo lo mismo para ser escuchados, porque según lo que la doctora me está diciendo, a mí me queda claro que vamos en el periodo de identificación. O sea, vamos en el de identificación, o sea, aprender a reconocerlo, a empezar a visualizarlo, a empezar a hablar del tema, porque quiero que sepas que aquí, cuando estamos trabajando, apoyando a la Fundación Peña de Salazar y queremos dar una charla a mujeres y queremos ya entrar con las adolescentes, las mamás dicen, no queremos que sepan que esto existe. No queremos que sepan que este tema se hable porque si tú lo mencionas, es una puerta a donde ellas van a empezar a entrar y pues ya están adentro.
O sea, ya están adentro. Ven nomás lo que está pasando con el hiperconsumo, con los retos que se hacen de los influencers, todo esto que tiene que ver con el cuerpo, la dismorfia corporal. Entonces hay que ver más allá. No quiere decir que están ya diagnosticadas, pero ya lo saben que existe. Estamos hiperconectadas las infancias, las adolescencias, los adultos, ¿verdad? Bueno, pues ya cerramos. Quisiera que me dijeras, fuera del doctor, fuera de todo eso, cómo vives una vida con propósito, cómo tú sientes o crees o percibes que tienes un propósito en la vida. Lo voy a hablar ¿Y desde mi parte. Desde tu parte, Desde mi parte. desde el yo. Y ya sabes que no nos podemos desarraigar de todas maneras de la profesión, del hijo, pero bueno. Para mí es tratar de poder conectar con lo que más, o sea, con lo que me está haciendo en este momento como más feliz y más contento. O sea, hablamos de balance, pero es no solamente hablarlo, sino realmente tratarlo como intentar, o sea, de incorporarlo, ¿no? En este caso como, y estar como yo en lo personal, estar muy al pendiente de cuándo entonces me estoy metiendo más al trabajo o cuándo cuándo lo estoy descuidando. O sea, sí es, para mí es estar alerta en esta parte para poder cuidar lo que realmente es importante para mí, que es el trabajo, mis amistades, mi pareja, mi familia, mis gatitos, mi tiempo libre. ¿Cuántos gatitos tienes? Tengo 3. ¿Cómo se llaman? Se llaman Renata, Matilda y Bruno. Ah, muy bien, muy bien. Doctor, dime. No, y es encontrar esto, ¿no? Y sobre todo poder tratar de encontrar tiempo para mí, porque es el que más sacrifico, sin darme cuenta. Por tratar de andarlo todo, me estoy dando cuenta que me sacrifico a mí. Doctora, amante de la ciencia, de la investigación, es difícil, yo creo que encontrar un camino cuando se tiene, por ejemplo, una clínica, la responsabilidad del personal de la clínica, de los consultantes que van a la clínica, las historias de vida que sostiene la clínica, la recuperación de los pacientes, los casos de éxito, aquellos que no han sido tan exitosos, pero independientemente de todo eso, que es obviamente muy importante y que yo creo que es un impacto a la comunidad tremendo, porque no vayamos a la clínica no estamos recibiendo un impacto, ¿no? Nosotros en la formación, o sea, inclusive ustedes vienen aquí a formarnos también a nosotros, que de verdad que, como decían ustedes, o sea, no todos los consultantes, no todos los pacientes son para una, ¿no? Desde la personalidad hasta el tipo de trastorno y cómo se mueve, transitan dentro del trastorno que no los podemos atender. ¿Qué hay más allá de la doctora que vive con propósito? O sea, ¿cómo fortaleces y cómo nutres tu esencia, ¿sí? El yo, para poder funcionar con todo esto tan grande que haces? Solo de pensar me dan ganas de llorar. Ya te vi. Sí. Y yo lloro contigo. Creo que es el amor. El amor de mi familia, sobre todo el de mi esposo. Yo siempre le digo que nadie me ha querido como él. Y creo que el sentirme amada y valiosa me genera un propósito y luego, pues, mis 2 motores, mis hijos, verlos crecer y poder ser su ejemplo y su mamá, creo que eso es lo que me da fortaleza. Incluso en momentos difíciles o retadores, creo que para mí es el amor, el propósito. Y bueno, el amor es felicidad, es compañía, es familia, el amor de mis pacientes, porque de verdad que se va haciendo una relación también, pues, muy bonita, muy satisfactoria cuando superan la enfermedad, es muy gratificante. Y entonces, pues sí, creo que muchas cosas tienen que ver con el amor y pues me siento muy bendecida de sentirme tan amada por mi familia. Y esperemos poder seguir ejerciendo desde el amor, la compasión y la ciencia. Sí. Pues muchas gracias a los dos, muchas gracias. Quisiste llorar, pero no lloraste. Se empezaron a poner no se te va a enfermar un gatito. No, no es que no quise llorar, simplemente No. Ya dijiste, bueno, bye.
Es que no me quisiste escuchar, me diste la espalda. No, muchas gracias a los dos por estar aquí, por estar en nuestra ciudad, por venir aquí a psicoeducarte en esta clínica de salud emocional, donde pues transitan tantas vidas y la verdad es muy complejo. O sea, la vida, esta vida es muy compleja. O sea, salir de la consulta, subirte a tu carro, respirar y decir, sostengo esa vida no es mía, pero la tengo que apoyar, pero tengo que ir hacia un lugar donde me esperan con amor, con estabilidad, tal vez con alegría, digo. O lo contrario. O lo contrario, ¿no? Y pues a maternar, a trabajar, a hacer todo lo que conlleva también llevar un hogar, ¿no? Llevar una casa. Entonces, yo les agradezco mucho a los dos por estar aquí con nosotros, por todo lo que hacen por la fundación, por seguir tocando puertas para que sus voces se escuchen y que no nomás escuchen, sino que impacten a la comunidad, al sector salud, a las familias, en este tema que es tan importante, en este trastorno que pone tan en riesgo nuestras vidas y que también pone en riesgo la integración familiar. O sea, vemos cómo las familias se separan, se conflictúan a partir del trastorno. Y es importante lo que decías, no a partir de la persona. No es lo mismo ir a un terapeuta que ir a tu terapeuta, aquel que hayas encontrado que en verdad te va a ayudar a navegar y a transitar y a recuperar el camino. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Voces con Propósito, en Spotify, en Instagram y por supuesto en las redes sociales de Psicoeducarte, voces que inspiran y transforman. Nos vemos en el próximo episodio.